Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 51, Equipamiento para mascotas, traje de alas Kongmi. Wang Ye salió de la sala de evaluación con una sonrisa en su rostro. Sin contar los materiales que requería la evaluación, el resto ascendió a un valor total de 4 millones. Fue una ganancia enorme. Además, todavía tenía algunos materiales almacenados en su esfera espacial. Podría venderlos en línea después de regresar y ganar otra suma entonces. Dejando eso de lado, debido a que sus resultados fueron simplemente impresionantes, sin duda ocupó el primer lugar en la evaluación. Por supuesto, algunos investigadores sospechaban de él, ya que había obtenido tantos materiales, pero no encontraron ningún problema. Si alguien le preguntaba cómo los había conseguido, respondía que gracias a su buena suerte. Nadie podía decir nada al respecto. Después de todo, la suerte era realmente muy importante para los investigadores en los reinos secretos. Mientras uno no cometiera ningún delito, nadie podría decir que su suerte fuera demasiado buena. La recompensa por el primer lugar no solo fue 1 millón de monedas de oro, sino también equipos para mascotas fabricados por Mingwan Enterprise por un valor total de 5 millones. Con esto, cuando regresemos, podremos realizar simulaciones y evolucionar con tranquilidad. Ven aquí. Min Su saludó a Wang Ye con la mano. Sus ojos, brillantes y lúcidos, se entrecerraron en una sonrisa. Wang Ye, dado tu buen desempeño esta vez, he decidido darte un tesoro. ¿Un tesoro? Wang Ye la miró de arriba abajo y tosió. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Claro que sí. Min Su metió la mano en el bolsillo y sacó un par de alas que parecían de modelo. Mira esto. Este es el equipo de alas que la empresa Mingwan hizo especialmente para mascotas de tipo cielo. El traje de alas Kongmi. Solo esto. Wang Ye lo miró. Parece un juguete. Eso se debe a que el material de este equipo se ha integrado con el material espacial retráctil, la arena Kongmi, explicó Min Su en detalle. Después de que se ata a una mascota, se contraerá según el tamaño de la misma. En cuanto a su función, Min Su miró al gorrión verde y esbozó una sonrisa amable. Tras usarlo, la fuerza de las alas de la mascota se verá reforzada. Si lo usa durante mucho tiempo, su agilidad y fuerza en las 6 dimensiones también aumentarán. Además, posee una gran capacidad defensiva y puede proteger las alas de su mascota. Suena genial, pensó Wang Ye por un momento. Tiene efectos secundarios. En realidad no es un efecto secundario, reflexionó Min Su durante unos segundos. Es solo que, al principio, podría incomodar mucho a la mascota. Este equipo de alas es muy pesado y la mascota se sentirá muy sujeta. Pero mientras pueda soportarlo, el traje de alas es bastante útil. Pío, pío. Xiaoyu inmediatamente agitó sus alas y dejó escapar un fuerte grito. Pensar que esta malvada mujer quería contenerlo con equipo. No lo aceptaría. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Min Su desconcertado. Está bien. Simplemente está feliz. Wang Ye agarró las alas de Xiaoyu, impidiéndole aletear. Dicho esto, solo se le veía la cabeza mientras Wang Ye continuaba. Mira qué emocionado está. Tendré que agradecerle a Mingwan Enterprise entonces. Xiaoyu. Después, Wang Ye preguntó por Lin Lei. El tipo estaba en prisión. Al parecer, el cuerpo de investigación tenía otros planes. Al enterarse de esto, Wang Ye asintió en secreto. La razón por la que no había matado a Lin Lei en el reino secreto era que quería que el cuerpo de investigación se ocupara del asunto. El misterioso hombre de túnica negra detrás de Lin Lei era muy especial. Quizás tuvo algo que ver con la explosión de niebla oscura en el condado de Ampin. Si pudiera usar el asunto de Lin Lei para lograr que el cuerpo de investigación interviniera y llevara a cabo una investigación, podría cambiar la situación futura en el condado de Ampin. De esta manera él tampoco quedaría expuesto. Ah, cierto.
¿De verdad mataste al jacarandá púrpura? Preguntó Min Su de repente. Según Lin Lei, dijo que el jacarandá púrpura nutría una sección del melocotonero King Lei. Aunque parezca un poco extraño, los materiales que acabas de sacar no parecen contener tal cosa. Al escuchar esto, Lin Lou y los demás se detuvieron levemente. Wang Ye guardó silencio un momento antes de decir, porque lo necesitaba, así que no lo saqué. ¿Te parece bien? Mientras hablaba, sacó otra pequeña bolsa. En realidad, el madera de durazno Kingley que había en el interior era mucho más pequeño, porque una sección del mismo había sido absorbida por Xiao Tao. Los demás lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿Cuántas bolsas más tenía este tipo? Min Su lo miró y asintió, como debe ser. Ya pasaste la evaluación, pero aún no has evolucionado a tu mascota. Cuando regreses, recuerda inscribirte en la reunión de los 100 pájaros. Pídele al comandante Lin que te envíe los detalles. Intenta que tu mascota evolucione lo antes posible. Tras la evolución de una mascota, sus 6 dimensiones mejoran. Al alcanzar el nivel 2, cuanto antes evolucione, mejor. Además, sobre el asunto de Lin Lei, mejor no se lo digas a nadie. Después de dar algunos recordatorios y colocar el traje de alas Kong Mi en una caja que le dio a Wang Ye, Mingu se fue. El siguiente paso fue prestar juramento y unirse oficialmente al cuerpo de investigación, específicamente al Cuerpo de Investigación General del país Dongli. El Cuerpo de Investigación era la única organización especial del país Dongli que no consideraba el pasado de sus maestros de bestias. Incluso si los antepasados de alguien eran traidores, aún podía optar por unirse al cuerpo de investigación. Por otro lado, uno simplemente no puede unirse a otras organizaciones sin un historial limpio, como las diversas legiones, departamentos nacionales, asociaciones profesionales, universidades de maestros de bestias e incluso las principales corporaciones de la sociedad, etc. Eso es a menos que uno tuviera un talento descomunal o hiciera grandes contribuciones. Como solo se trataba del examen de ingreso para investigadores en prácticas, el proceso no fue muy complejo. Tras el juramento, todos podían regresar a sus hogares. Los investigadores con potencial destacado serían reclutados por el cuerpo de investigación a nivel de ciudad. Wang Ye también le dio una parte de los materiales entregados por el árbol gigante a un Xiao Bei y a los otros 2 investigadores, cumpliendo su promesa original. Montado en el halcón celestial llameante del comandante Lin Lou y elevándose en el cielo, Wang Ye respiró el aire fresco filtrado a través del escudo de energía, sintiéndose relajado y feliz. No importa que, finalmente había resuelto el problema de la evolución de Xiao Yu con este viaje. Ah, cierto, instructor Tang, recordando algo de repente, Wang Ye preguntó, ¿conoce a mis padres? Ah, sí. Por fin preguntas sobre esto. De pie frente a él, Tang Xiong se quedó un poco atónito antes de decir con una sonrisa, somos conocidos. En aquel entonces, estábamos en el mismo cuerpo de investigación. En aquel entonces, tus padres y yo éramos solo investigadores comunes y corrientes, y nuestra relación era normal. Pero después, luchamos codo con codo en un desastre demoníaco causado por la niebla oscura. Tus padres, por desgracia, murieron después. Tuve suerte de sobrevivir. Durante todos estos años, no sabía que tenían un hijo. Una vez, al salir, me encontré con un gorrión verde que repartía comida. Tang Xiong pareció recordar algo, era un día de lluvia torrencial. No era apto para volar. El gorrión verde tampoco estaba acostumbrado a volar, así que cayó en un estanque y se estaba ahogando. Lo rescaté y lo llevé al centro veterinario cercano. Solo después supe que era su hijo. Wang Ye asintió, sumido en sus pensamientos. Hablando de eso, Xiao Yu estaba en gran peligro en ese momento. No me extraña que Xiao Yu quiera tanto aprender a nadar, así que fue por esto. Wang Ye le dio una palmadita en la cabeza a Xiao Yu. Wang Ye, hazlo lo mejor que puedas, Tang Xiong le dio una palmadita en el hombro. Aunque tus padres eran solo investigadores comunes en aquel entonces, también eran verdaderos héroes. Lucharon contra los dioses extraños en la oscura niebla hasta el último momento, protegiendo las ciudades humanas en la retaguardia y contribuyendo a la seguridad del país.
Wang Ye no dijo nada y solo asintió. Sin embargo, sintió que había algo mal con las palabras de Tang Xiong. Recordó que en cada simulación de realidad, el instructor Tang había arriesgado su vida para protegerlo. En realidad solo conocía a sus padres. ¿O fue simplemente porque valoraba el talento? Capítulo 52. El gorrión disfrazado de Fénix. Después de regresar al condado de Ampin, Lin Rou le dio a Wang Ye un juego de llaves. Los beneficios de convertirse en investigador oficial fueron bastante buenos. Por lo menos ya no tendría que vivir en una casa alquilada porque se le asignaría una casa. Después de todo, salir a investigar era peligroso en sí mismo, por lo que el cuerpo de investigación trató de ayudar a los investigadores a vivir una vida cómoda en la ciudad. La casa que le dieron era un apartamento individual en el norte del condado de Ampin. Estaba rodeada de exuberante vegetación, y la zona residencial incluso contaba con un gran lago artificial, un bosque de bambú, un campo de vuelo, un campo de entrenamiento de mascotas relativamente completo, un centro de mascotas, un club de batalla, etc. Era un lugar muy adecuado para vivir y criar mascotas. Tampoco estaba lejos del cuerpo de investigación. Al mudarse a un nuevo entorno, lo primero que hizo Wang Ye cuando regresó fue, por supuesto, comprar grandes cantidades de productos. Esta vez la evaluación había producido ganancias extremadamente abundantes, pero la presión vino detrás de cerca. Lo primero que vino fue la presión de la evolución. Si Xiao Yu quiere evolucionar, su corte de plumas y su abrigo de plumas deben alcanzar la cima de la maestría, mientras que Intimidación debe alcanzar el gran éxito. Pero, según la simulación, falta menos de un mes para que la niebla oscura estalle. ¿Podrá lograrlo en un mes? Había reunido todos los materiales necesarios para la evolución, pero los requisitos no eran fáciles de cumplir. Las habilidades de los principiantes no fueron un gran problema, ya que de alguna manera podían mejorarse después de décadas de entrenamiento en las simulaciones. Sin embargo, las habilidades intermedias y avanzadas eran otra historia. Era difícil mejorarlas después de alcanzar el gran éxito. Xiao Yu había estado entrenando en simulación de guiones durante décadas, pero todavía no había ninguna mejora en esas habilidades. Estaba claro que se había topado con un cuello de botella. O bien el crecimiento del alma de Xiao Yu tenía que mejorar, o tenía que desencadenar un encuentro fortuito en el mundo del guión y abrirse paso con comprensión. Si Xiao Yu no hubiera evolucionado, los resultados de las simulaciones de la realidad han demostrado muchas veces que el final seguiría siendo el mismo. Para las dos oportunidades restantes de ejecutar la simulación de realidad, Wang Ye quería esperar hasta que Xiao Yu evolucionara para ver los cambios que ocurrirían entonces. El siguiente asunto fue el de Xiao Tao, la tumba de la espada del demonio sellada. Como había obtenido lo que pedía, naturalmente tuvo que cumplir su promesa. Sin embargo, calculó que sería extremadamente difícil para él encontrar las otras dos partes de Xiao Tao. Esto se debía a que involucraba la historia del desastre demoníaco de Singai, lo que implicaba que debía recopilar información, investigar el motivo del asunto y desentrañar todos los detalles. De lo contrario, sería casi imposible romper los sellos y obtener las demás partes. Por supuesto, Wang Ye solo consideraría este asunto después de que se resolviera la crisis en el condado de Ampin. Después de resumir su viaje, Wang Ye comenzó a realizar pedidos en línea de tónicos y materiales. Xiao Yu, ve a limpiar la casa, dijo Wang Ye. La nueva casa estaba relativamente sucia y desordenada. Pío. Xiao Yu levantó sus alas como si dijera déjamelo a mí. Voló ágilmente por el aire. Limpiar la casa fue algo muy sencillo. Espera, usa esto cuando limpies. Wang Ye sacó el traje de alas Kongmi y se lo puso a Xiao Yu mientras luchaba. A partir de hoy, para entrenar tus habilidades hasta el reino de maestría máxima lo antes posible, tienes que usar esto, durante tu entrenamiento diario también. Chirrido. Xiao Yu se resistió con fuerza. Créeme, tus alas serán aún más hermosas después de usarlas, dijo Wang Ye con una cara llena de anticipación. ¿No quieres verte más hermosa? Xiao Yu, que se había estado resistiendo, de repente se calmó. Luego, tímidamente se puso el fino traje de alas Kongmi que era como alas de cigarra. El traje de alas era translúcido.
Al ser usado por una mascota, se fusionaba lentamente con sus alas y adquiría el mismo color. Para ser honesto, no hizo que la mascota se viera mejor en absoluto. Después de todo, los equipos prácticos no fueron creados para mejorar la apariencia de la mascota. Después de ponérselo, Xiaoyu sintió como si hubiera regresado a la época en la que repartía comida. Era muy difícil volar y la sensación era incómoda en todo el cuerpo. Entonces Xiaoyu inmediatamente encontró un espejo y se miró de izquierda a derecha. Chirrido, parecía que no había cambiado mucho. El gorrión verde en el espejo seguía siendo el mismo gorrión verde, y sus alas tampoco habían cambiado mucho. Sintió que le habían engañado. Es precioso. En ese momento, Wang Ye se acercó con el rostro lleno de elogios. Mira esas plumas. Con el traje de alas, cada una es vívida. ¡Wow! Incluso brillan con un brillo arcoíris. Es precioso. Mira este arco de alas aerodinámico, es incluso más perfecto que un dragón de verdad. Estás tan guapa ahora. Xiaoyu miró su reflejo, desconcertado. ¿En serio lo fue? ¿Por qué no veía la belleza? Wang Ye dijo, hectómetros. No puede ser que no te veas tan hermosa, ¿verdad? Pío, Pío, gritó Xiaoyu emocionado de inmediato. Se podía ver su belleza. Ahora era súper hermosa. Batió sus alas 2 veces, perdiéndose gradualmente en los elogios de Wang Ye. La nueva ropa de Xiaoyu. Wang Ye sintió con satisfacción. Era bastante fácil engañar a una mascota joven. Después de limpiar la habitación, primero descansaron unos días para recuperar energías. Wang Ye gastó más de 4 millones para comprar un gran lote de suplementos espirituales, así como también comida para mascotas de alta calidad. Primero, compró algunas píldoras espirituales maravillosas que costaban 10 millones cada una píldora extremadamente poderosa que reponía la energía espiritual. Si una persona común comiera uno, ascendería inmediatamente a la inmortalidad. Estas píldoras fueron hechas especialmente para los maestros de bestias con talentos en la secuencia de talentos espirituales, así como para las mascotas de tipo espiritual para su cultivo. Compró más de 200 de ellos. Con la intensidad de simulación actual de Xiaoyu, una vez que la simulación se ejecutara durante 120 años, la duración sería muy larga y la cantidad de poder espiritual consumido sería extremadamente aterradora. Si fuera la simulación de la pitón blanca, sería aún más problemático. El pequeño se mantuvo escondido para siempre. Como mínimo, podría vivir mucho tiempo en la simulación. Por otro lado, debido a su cobardía, no pudo encontrar ningún encuentro fortuito. Afortunadamente, aún no había empezado a entrenarlo, así que no lo había sometido a demasiadas simulaciones y la presión no era excesiva. A continuación estaban los recursos de cultivo. La capacidad de combate era el estándar para medir a una mascota. Sin energía espiritual, no era nada. El cultivo todavía dependía de la propia mascota. Como tal, Wang Ye gastó 1 millón para comprar 10 cajas de piedras de energía espiritual, que deberían durar un mes. Luego gastó otro 1 millón para comprar arroz con borles de fuego de calidad aún mayor para Xiaoyu. Este era realmente un alimento para mascotas de alta calidad. A diferencia de la comida común, el arroz con borles de fuego tenía un tipo especial de energía de fuego que podía absorberse. Como era un alimento procesado, el arroz con borles de llama era diferente de los materiales atribuidos. La pureza de la energía en los materiales atribuidos era alta, y era muy difícil para las mascotas que no tenían una vena bestial absorberla. En cuanto al alimento especial procesado, su energía se neutralizó y se mezcló según la proporción. Además, se sometió a cientos de procesos de procesamiento y ensayos clínicos. Por lo tanto, este alimento permitía a la mascota absorber lentamente la energía, mejorando así parte de sus atributos. Por ejemplo, después de un consumo prolongado de arroz con borles de fuego, el atributo de energía espiritual de la mascota aumentaría. Compró esto para Xiaoyu como preparación para su futura evolución y absorción de la llama brillante escaldante. En cuanto a la pitón blanca, podría seguir comiendo la fruta del espíritu de la serpiente por el momento. De todos modos, no tenía tanto dinero. 3 millones desaparecieron así como así.
Wang Ye guardó los unas 5 millones restantes para utilizarlos en el futuro. Después de terminar sus compras, Wang Ye vendió los materiales adicionales que tenía en su esfera espacial en línea. Se estimó que estos materiales podrían venderse por otro millón aproximadamente. Con dinero en el bolsillo, no había necesidad de entrar en pánico. Después de descansar lo suficiente, Wang Ye comenzó a dejar que Xiao Yu entrenara sus habilidades en las simulaciones. Lo primero que había que entrenar no era el corte de plumas ni el pelaje de plumas, sino la intimidación. Se ha actualizado la información de la mascota. Se está cargando el guión. 0 años. El gorrión verde ha empezado a practicar la intimidación. 12 años. El progreso de intimidación es lento. El gorrión verde cree que quizás le falte un compañero de entrenamiento. 25 años. El gorrión verde busca compañeros de entrenamiento en la misteriosa cordillera. Finalmente, encuentra un grupo de gusanos blancos. Cree que estos gusanos deberían ser las únicas criaturas más débiles que él en la cordillera. 38 años. Bajo constante intimidación, los gusanos se transforman en extrañas mariposas. El gorrión verde se siente muy satisfecho, pensando que ha hecho una buena acción. 48 años. El gorrión verde encontró los huesos de un misterioso pájaro gigante. Con un pensamiento, los convirtió en un traje de alas y se los puso. Después, comenzó a buscar otros compañeros de entrenamiento. 62 años. El gorrión verde encontró a un cachorro de oso negro que estaba entrenando y comenzó a usarlo como blanco de entrenamiento. El oso negro, asustado por el gorrión verde que se hacía pasar por una gran criatura, no tuvo más remedio que convertirse en su blanco de entrenamiento. 65 años. El gorrión verde sentía que su intimidación mejoraba constantemente al asustar al oso negro cada día. 66 años. Un día, el oso negro no soportó más la humillación y pidió a sus padres que lo acompañaran. Un oso negro gigante de más de 100 metros de altura mató al gorrión verde de 2 bofetadas. Logro de personaje blanco, mascarada del Fénix. La simulación ha terminado. El gorrión verde ha sobrevivido hasta los 66 años. Puedes quedarte con una de las 3 opciones siguientes. Habilidad, intimidación, 66 años de competencia. Logro de personaje blanco, mascarada del Fénix. 66 años de crecimiento en 6 dimensiones. Ajá. Wang Ye se quedó atónito. Una característica genética blanca. ¿No es esa la característica más cutre? Mascarada del Fénix, blanco mejorable. Una vez te hiciste pasar por una misteriosa y poderosa bestia de tipo ave, y por eso obtuviste una aura vaga que puede confundir a mascotas mucho más débiles que tú. No pueden distinguir si tu aura es real o falsa. Espera, se puede mejorar. Los ojos de Wang Ye se iluminaron instantáneamente. Capítulo 53, reacio por dentro, pero honesto físicamente. Entonces las características son mejorables. Como tenía poca o ninguna educación en este aspecto, Wang Ye rápidamente buscó información en Internet. La búsqueda reveló que efectivamente existían características mejorables. Generalmente, las características no se podían mejorar ya que eran habilidades innatas de las mascotas. Sin embargo, a través de la experiencia y el entrenamiento adquiridos, existía una probabilidad muy pequeña de obtener características mejorables. Las características de las mascotas generalmente se dividían en diferentes grados, a saber, blanco, azul, morado, naranja, magenta, dorado brillante e iridiscente. Aparte de estas, también había algunas características especiales, como la característica gris negativa, la característica negra mutada, etc. Luego estaban las características actualizables. Cuando una mascota posee una característica mejorable, mediante el entrenamiento, el nivel de dicha característica mejorará con el paso de los años, y su capacidad también cambiará. Actualmente, entre las características mejorables descubiertas, su máximo potencial es del nivel blanco al magenta. Esta fue una información sencilla que Wang Ye encontró en Internet. Se dice que las características magentas son del tipo que las mascotas de la clase Overlord tienen una pequeña probabilidad de despertar. De hecho,
cualquier característica por encima del grado azul se consideraba bastante buena. Aunque en realidad todavía dependía de los efectos de la característica misma. Después de tantas simulaciones han aparecido como resultado muchas características. Desde la fuerza indomable inicial hasta las posteriores alas del dios del huracán, la mayoría de las características tenían sus pros y sus contras. En general, la mayoría de las características a partir del grado púrpura serían muy beneficiosas para las mascotas. La característica naranja ya era muy rara, por lo que era aún más difícil obtener una característica de un grado superior al naranja. Muchas mascotas seguían siendo de clase emperador tras su evolución de nivel 3, lo que significaba que les era casi imposible despertar características más poderosas. Despertar una característica naranja ya podía considerarse una bendición ancestral. A menos que uno se encontrara con algún encuentro fortuito que desafiara los cielos y cambiara su destino, la probabilidad de obtener una característica de muy alto grado era insignificante. Solo magenta. Me da la impresión de que la información en Internet no es del todo precisa. Wang Ye negó con la cabeza. Como era Actuela Isabel, era difícil decir cuál era el límite superior. Sin embargo, tampoco había ido a la universidad, por lo que no tenía suficiente experiencia ni conocimientos, ni sabía mucho sobre este aspecto. Dado que había tantos maestros de bestias en el país Dongli, debería haber algunas personas capaces que pudieran cultivar características de alto grado, ¿verdad? Tenía que mirar el panorama más amplio. Dado que había sido bendecido con un truco, ¿cómo podría estar satisfecho con una mera característica magenta? Además, esta característica parecía bastante interesante. Parece ser bastante compatible con la habilidad intimidación. Con una característica mejorable, la intensidad de la simulación será aún mayor. Dicho esto, tengo muchas ganas de ver qué efecto tendrá esta característica cuando crezca. Dejando todo lo demás de lado, su funcionalidad debería ser muy fuerte, ¿verdad? Wang Ye miró hacia Uyu y descubrió que no había cambiado mucho. Todo seguía igual que siempre. Después de completar la simulación de hoy, Wang Ye sacó a caminar hacia Uyu y a la pitón blanca para que se familiarizaran con el entorno circundante. Al mismo tiempo, también fueron al campo de entrenamiento de vuelo para entrenar brevemente las habilidades de Xiaoyu. Aunque Xiaoyu podía entrenar sus habilidades en las simulaciones, dado que su evolución estaba por llegar, tampoco se podían perder las oportunidades de entrenar en la vida real. Además, Xiaoyu necesitaba tiempo para adaptarse al traje de alas Kongmi. No fue hasta la tarde, cuando Xiaoyu terminó el entrenamiento, que Wang Ye fue al centro de mascotas para realizar una inspección a la pitón blanca nuevamente. A excepción de los 400 puntos de energía espiritual, casi no hubo cambios. No tuvo mejoría en todos los aspectos. Camarada, probablemente atrapaste a tu pitón blanca sin cuernos en la naturaleza, ¿verdad? La joven que realizaba el examen le recordó, cuando la intimidad de una mascota capturada en la naturaleza sea suficiente, por favor, firma el contrato con ella lo antes posible. Con tu fuerza espiritual actual, no debería ser un problema para ti contratar 2 mascotas. Después de firmar el contrato, podrás percibir la información de la mascota en cualquier momento. Wang Ye murmuró en su corazón, quiero firmar el contrato, pero no puedo. Sí. Había intentado firmar el contrato de mascota con la pitón blanca durante los últimos meses, pero descubrió que no podía. Cada vez que se ofrecía a firmar el contrato, parecía haber un poder de resistencia en el alma de la pitón blanca. Sin embargo, la pitón blanca estaba claramente muy cerca de él. Fue, muy ridículo. Era el típico reticente por dentro, pero honesto en el aspecto físico. Comes lo que te doy, vives en mi casa y usas mis cosas a diario. Wang Ye miró la pitón blanca y jugueteó con ella. Reflexionó mientras decía, ¿por qué te resistes en tu corazón? Uji. La pitón blanca miró a Wang Ye confundida. Luego se frotó íntimamente contra la palma de Wang Ye. No se resistió en absoluto a su toque. En cambio, correteó juguetonamente alrededor de sus brazos y abrió la boca. Tenía hambre. Wang Ye. Tras regresar al apartamento, Wang Ye limpió a Xiaoyu, quien había estado entrenando durante medio día.
Estaba a punto de devolver la pitón blanca a su esfera espacial cuando de repente se le ocurrió algo. Tras rebuscar un rato en la esfera espacial, descubrió que algo parecía faltar. ¿Dónde está la cuenta que encontré en la tumba de la espada demoníaca sellada? La expresión de Wang Ye se oscureció. Habían habido demasiados materiales anteriormente, por lo que después de regresar, no vendió inmediatamente los materiales en su esfera espacial ni los organizó. De repente recordó que parecía haber conseguido algo así. No puede ser que lo comieras de nuevo, ¿verdad? Wang Ye miró la pitón blanca. Las yemas de sus dedos temblaron mientras buscaba la perla escarlata parecida a una gema en internet. Cristal divino ojo escarlata, un tesoro secreto de atributo espiritual. Se produce ocasionalmente en reinos secretos o ruinas de alto nivel. Se forma a partir de los ojos de bestias de tipo alma de nivel superior a 4 tras su muerte. Posee una gran capacidad de camuflaje y suele ser difícil de distinguir de las piedras comunes. Solo ciertas habilidades de detección de nivel emperador tienen la posibilidad de detectarlo en reinos secretos de alto nivel. Valía más de 3 millones y podía aumentar el crecimiento del alma de una mascota, así como aumentar la tasa de éxito de la evolución de la mascota. Wang Ye. ¡Qué gran pérdida! Wang Ye miró la pitón blanca, sus párpados temblaban. Esta pequeña cosa ya se había comido cerca de 10 millones en 3 tesoros secretos atribuidos. Esto fue simplemente demasiado ridículo. Había excedido por completo el valor de los recursos utilizados para nutrir a Xiaoyu. Uji la pitón blanca enrolló su cola gorda y se tumbó de lado, luciendo inofensiva. No comió ningún otro ingrediente, solo esto. Tenía la vista puesta únicamente en materiales de primera calidad. Probablemente no le importaron los materiales ligeramente inferiores, ¿verdad? No esperaba traer de vuelta a un devorador de oro. Wang Ye se quedó sin palabras. Solo esperaba que esta cosita le diera alguna sorpresa en el futuro. Pero por lo que parece ahora. Wang Ye dejó escapar un largo suspiro. En ese momento, el comandante Lin Rou le envió un mensaje: Wang Ye, te envié la información sobre la reunión de los 100 pájaros. Échale un vistazo. Si tienes alguna pregunta, pregúntame. La reunión se celebrará dentro de unas 3 semanas. Wang Ye abrió el archivo y lo leyó con atención. Poco a poco, comprendió. El bosque de Yiwan estaba en un valle al norte de la ciudad de Yaoguan en la provincia de Qinghai. Fue una de las pocas reliquias en la ciudad de Yaoguan. Hace cientos de años, un fénix de llama carmesí de clase mito había muerto allí para proteger la ciudad de Yaoguan. También fue la única vez que la ciudad de Yaoguan resistió obstinadamente la erosión de la niebla oscura. Más tarde, tras la muerte del fénix de llamas carmesí, sus huesos se transformaron en un bosque llameante. Su voluntad se transformó en un fuego espiritual inextinguible, iluminando el camino celestial para la futura mascota, guiando a muchas mascotas de tipo cielo a un reino superior. Como reliquia fortuita, el bosque Yiwan solo estaba abierto 1 o 2 veces al año. Solo los maestros de bestias con un cierto nivel de fuerza y mascotas de tipo cielo podían entrar y explorarlo. El cupo era limitado. Si uno pudiera desempeñarse bien en el bosque Yiwan, podría encender el fuego del alma del fénix de llama carmesí. Si uno tenía suerte, incluso podría obtener la aprobación del alma del fénix de llama carmesí, obteniendo así una herencia de linaje que abriría un nuevo camino de evolución y traería nuevas habilidades para la mascota. A lo largo de los años, muchas mascotas de tipo cielo han obtenido muchos beneficios de ello. Sin embargo, solo había 2 personas que habían obtenido la aprobación del fénix de llama carmesí y obtenido su herencia de linaje. Además, esas 2 mascotas tenían linajes de menor grado relacionados con el fénix. Debería ir a esa reunión, reflexionó Wang Ye. No parece necesario para Xiaoyu. En las 3 semanas restantes, si mejora sus habilidades según los requisitos, podrá evolucionar. Además, 3 semanas. Parece que la explosión de niebla oscura en el condado de Ampin está muy cerca. Espera, no solo parece estar muy cerca, sino, a la vuelta de la esquina, no. Hablando de eso, la hora de la explosión de niebla oscura en el condado de Ampin parece estar fijada en todas las simulaciones de realidad. ¿Por qué está fijada en esa hora?
Capítulo 54, Reino máximo de la maestría. Efecto de doble profundidad. Esta era la primera vez que Wang Ye oía hablar de la reunión de las 100 aves que se celebraría en el bosque Yiwan. Nunca antes había tenido contacto con ella. ¿Será que hay una conexión? Puedo intentarlo. Wang Ye pensó de repente. Además, también puedo dejar que Xiaoyu evolucione en el bosque Yiwan. Pensando en esto, hizo un plan. La característica de la mascarada del fénix puede permitir que el Xiaoyu tenga el aura de un verdadero fénix, reflexionó Wang Ye. Me pregunto si la llama del alma del fénix de llama carmesí podrá discernir que es falso. Incluso si no cae en ella, ejem. En el peor de los casos, no debería tener que preocuparme por una oportunidad así. Después de decidir el plan, Wang Ye comenzó a dejar que Xiaoyu realizara simulaciones todos los días. Dedicó la primera semana de simulaciones principalmente a las habilidades. Corte de pluma era una habilidad para principiantes, por lo que fue relativamente fácil cultivarla hasta alcanzar la maestría máxima. Como se esperaba, Xiaoyu finalmente tuvo éxito en la 10ª simulación. 0 años. El gorrión verde empieza a entrenarse en el corte de plumas. 3 años. Con su amplia experiencia previa, el gorrión verde planea encontrar un compañero de entrenamiento en la cordillera. Cree que esto acelerará el entrenamiento. 14 años. Primero encontró el cadáver del misterioso pájaro y decoró su hueso en su cuerpo. Luego, reencontró al osito negro. Aprovechando la ausencia de sus padres, usó la intimidación y usó al oso negro como herramienta para practicar el corte de plumas. 15 años. El gorrión verde descubrió que la piel del oso negro era gruesa, lo que la hacía muy adecuada para practicar el corte de plumas. Con un compañero de entrenamiento, el gorrión verde mejoró mucho. 16 años. El pequeño oso negro se resistió con todas sus fuerzas. Se sentía extremadamente incómodo siendo el compañero de entrenamiento del gorrión verde. Desafortunadamente, su piel era gruesa y no podía volar, así que solo podía seguir permitiendo que el gorrión verde lo usara como herramienta de entrenamiento. Hasta que un día, el oso negro se vio rodeado por varias serpientes gigantes. En el momento decisivo, el gorrión verde apareció en el cielo y danzaba, disparando cuchillas desde sus alas, matando inmediatamente a las serpientes gigantes. El oso negro estaba muy agradecido con el gorrión verde. Originalmente había querido encontrar a sus padres para vengarse del gorrión verde, pero desistió. Intimidado por el aura del gorrión verde, el oso negro lo tomó como su jefe y voluntariamente se convirtió en su compañero de entrenamiento. 49 años. Tras un entrenamiento incansable, las alas del gorrión verde se fortalecieron gradualmente. El corte de pluma alcanzó cierto límite, y la intimidación se volvió cada vez más imponente. El oso negro también se volvió más resistente a los golpes, y creció enormemente. 82 años. Un día, el gorrión verde llegó a entrenar con el oso negro, como de costumbre. Inesperadamente, descubrió que éste había muerto. Al llegar, un enorme monstruo ave de 2 cabezas le picoteaba la cabeza. La muerte de su hermano pequeño enfureció muchísimo al gorrión verde, y corrió de inmediato a luchar. Usó todas sus habilidades, pero seguía siendo incapaz de vencer al monstruo ave de 2 cabezas. Sin embargo, la ira por la muerte de su hermano pequeño lo llenó de energía. Continuó luchando, usando el corte pluma como si no conociera la fatiga. El poder del corte pluma se volvió más fuerte y aterrador, y el gorrión verde sintió como si hubiera comprendido la profundidad del corte pluma. Finalmente, unos días después, el gorrión verde estalló repentinamente con un poder aterrador que intimidó al monstruo ave de 2 cabezas. Aprovechó la oportunidad para derrotar a su oponente con el corte pluma, pero su vitalidad también se vio gravemente dañada. 83 años. El gorrión verde recuperó algo de su fuerza y enterró al oso negro. En los últimos meses de su vida, el gorrión verde recordó toda su vida y se sintió muy arrepentido. Unos meses después, debido a sus graves heridas, murió. Se ha mejorado la característica genética mascarada del fénix. La simulación ha terminado. El gorrión verde sobrevivió hasta los 83 años.
Esta es la primera vez que mata a un demonio menor de élite de la cordillera. Se pueden conservar 3 de las siguientes 5 recompensas. Habilidad, corte de pluma, 83 años de competencia. Habilidad, intimidación, 83 años de competencia. Característica genética púrpura, mascarada del fénix. Crecimiento en 6 dimensiones a los 83 años. Una simulación de la realidad. ¡Wow! Wang Ye se quedó un poco desconcertado. Después de más de una semana de simulación, Xiao Yu finalmente logró obtener el corte pluma. Corte pluma, maestría máxima, una habilidad de tipo cielo para principiantes. Usando las alas como espadas, pueden atravesar montañas y ríos en el reino de maestría máxima. Has alcanzado el reino de maestría máxima y, por lo tanto, has comprendido el efecto de profundidad de la habilidad, combo de furia sangrienta. Combo de furia sangrienta, cada vez que uses corte pluma, tendrás la posibilidad de realizar un combo. Con cada corte sucesivo, el daño se duplicará. Cuanto mayor sea el combo, mayor será la multiplicación del daño. La probabilidad de activar la habilidad depende de tu agilidad. El combo máximo depende de tu energía espiritual. Tras activar la profundidad de la habilidad, agotará rápidamente tu resistencia. Al mismo tiempo, las alas se convertirán en cuchillas de luz, produciendo profundos efectos especiales. El reino de la maestría máxima. La primera habilidad del nivel máximo de maestría de Xiao Yu finalmente apareció. Los ojos de Wang Ye se abrieron de par en par. Como habilidad para principiantes, también fue la habilidad más fácil de entrenar. El efecto de profundidad de la habilidad parece bastante monstruoso. Wang Ye dijo sorprendido. El efecto de profundidad de una habilidad era algo que tenía una cierta probabilidad de aparecer cuando la habilidad alcanzaba el nivel máximo de maestría. Fue un efecto adicional. Una habilidad que estaba en el nivel máximo de maestría ya era extremadamente poderosa en sí misma. El efecto de profundidad, por otro lado, fue muy especial. Hubo muchos tipos de efectos de profundidad de habilidades. Por ejemplo, velocidad. Al usar la habilidad, existía la posibilidad de que el usuario lanzara el ataque más rápido que su oponente. Por ejemplo, penetración. Al usar la habilidad, existía la posibilidad de que el usuario ignorara la defensa del oponente, etc. Una vez que una habilidad tenía un efecto de profundidad, junto con algunos talentos azules o morados para acumular beneficios dobles, incluso algunas habilidades de principiante podían alcanzar un nivel aterrador. Sin embargo, era extremadamente difícil alcanzar la profundidad de las habilidades. Sin mencionar la profundidad, ya era bastante difícil cultivar una habilidad hasta el nivel máximo de maestría. Si el efecto de profundidad se despertaría o no dependía de la suerte de la mascota. Parece que el combo de Furia Sangrienta tiene 2 efectos de profundidad. Furia Sangrienta es uno, y combo es el otro. Son los efectos de profundidad más adecuados para habilidades ofensivas. Además, son extremadamente compatibles. Wang Ye nunca pensó que Xiao Yu comprendería algún efecto de profundidad. Fue extremadamente difícil incluso tener un efecto de profundidad. No esperaba que Xiao Yu despertara 2 efectos de profundidad ofensivos. Wang Ye lo buscó en internet. Encontró rumores de que, para que sus mascotas comprendieran la profundidad de la habilidad, algunos maestros de bestias incluso hacían que sus mascotas la olvidaran y dedicaban mucho tiempo a reaprenderla, para luego entrenarlas hasta alcanzar la maestría máxima. ¿No es entonces corte de pluma una habilidad divina? ¿Cómo es que es una habilidad para principiantes? Wang Ye estaba emocionado. Al observar atentamente la simulación de Xiao Yu esta vez, Wang Ye se dio cuenta de que tenía algo que ver con su experiencia. Era muy obvio que Xiao Yu había comprendido el efecto de profundidad porque había luchado contra el monstruo pájaro de 2 cabezas durante unos días mientras sus emociones fluctuaban enormemente. Fue una experiencia de batalla que se podía vivir pero no buscar. Qué lástima por el oso negro. Pensar que murió así como así después de convertirse en el hermano menor de Xiao Yu. Wang Ye suspiró. Había un problema muy serio con la simulación del mundo con guión, y era que los monstruos que morían, así como los recursos y materiales utilizados en su interior, desaparecían.
Por ejemplo, la serpiente gigante en el acantilado, la flor en el estanque, etc. Hasta ahora no ha habido ninguna reaparición. Aparte de eso, el momento en el que tuvo lugar la simulación no fue el mismo en cada ocasión. Al igual que Xiaoyu podría no encontrarse con el pequeño gusano verde en cada simulación. Algunas cosas podrían no activarse. La misteriosa cordillera sigue siendo demasiado peligrosa. No fue fácil para Xiaoyu conseguir un hermano menor, Wang Ye negó con la cabeza. Además, estas recompensas se otorgan solo por matar a un demonio menor de élite. Se nota que este mapa es muy difícil. Wang Ye no dudó al elegir qué recompensas conservar, es decir, las opciones 1, 3 y 5. Todavía había tiempo para familiarizarse con intimidación, por lo que no había necesidad de elegirlo. Por otra parte, se debe optar por un crecimiento característico y una simulación de la realidad. Después de que Xiaoyu despertó, estaba un poco deprimido. Wang Ye suspiró y lo consoló un buen rato. Tardó un par de días en recuperarse. El siguiente paso es la habilidad intermedia, abrigo de plumas. Sin embargo, incluso 3 semanas después, Xiaoyu todavía no había mejorado esta habilidad al nivel de maestría máxima. En contraste, Intimidation estaba apenas a un paso del reino del gran éxito. Al mismo tiempo, el grado púrpura de Phoenix Masquerad avanzó con éxito al grado naranja. Mascarada del Fénix, naranja mejorable. Has fingido ser una misteriosa y poderosa bestia ave todo el año, por lo que posee cierta aura. Con esto, puedes confundir a algunos oponentes poderosos y hacer que te confundan con la poderosa ave. También existe una pequeña posibilidad de que esas bestias ave piensen que eres de la misma especie. En este punto, Xiaoyu tenía 3 características naranjas y una habilidad de principiante en el reino de maestría máxima con doble profundidad. Capítulo 55, Reliquia del inframundo. El bosque de Yiwan estaba ubicado en un valle a 100 millas de la ciudad de Yaoguan. Como reliquia basada en recursos, era un tesoro estratégico al que todas las ciudades otorgaban gran importancia. Normalmente, estaba fuertemente custodiado. En el aire, Wang Ye, que estaba sentado en el lomo del halcón celestial llameante, miró la pradera vacía en la distancia y se sintió relajado. A diferencia de la tierra desolada fuera del condado de Ampin, el desierto de la ciudad de Yaoguan parecía tan pacífico y relajado. Incluso el cielo era azul con nubes blancas, a diferencia de la oscuridad del condado de Ampin. El condado de Ampin era una pequeña ciudad fronteriza. Más allá del desierto se extendía la oscura niebla que estallaba ocasionalmente cada pocas décadas. La ciudad de Yaoguan, por otro lado, era una ciudad del interior. Hacía mucho tiempo que la niebla oscura no había brotado en sus alrededores, por lo que el ambiente aquí era mucho mejor que el del condado de Ampin. Las otras grandes ciudades de la provincia de Qinghai, como Qixin y Tianquan, se encontraban aún más al interior. La niebla oscura apenas las afectó. Al no verse afectados por la niebla oscura, el entorno natural de las mascotas era tranquilo. Los alrededores eran ricos en recursos e incluso podían albergar tesoros. Algunas ciudades ricas ni siquiera necesitaban que sus habitantes entraran en peligrosos reinos secretos para buscar recursos. Sin embargo, estas ciudades estaban disminuyendo en el país Dongli. Pensando en esto, Wang Ye suspiró. Las primeras en sufrir las consecuencias de la oscura niebla fueron, naturalmente, las pequeñas ciudades. El bosque de Yiwan es una reliquia de recursos de la ciudad de Yaoguan. Suele ser difícil conseguir una plaza de entrada si eres de otra ciudad. La mayor parte del cupo está en manos de los maestros de bestias de la propia ciudad de Yaoguan, de los pocos condados cercanos. El condado de Ampin solo tiene una docena de plazas, y solo unas pocas están asignadas al cuerpo de investigación. Primero lo primero. De camino, Lin Lou y Wang Ye dieron una introducción detallada sobre la reunión de los 100 pájaros. Aunque Wang Ye ya sabía la mayor parte de la información, Lin Lou parecía bastante prolija, ya que todavía le mencionó algunas cosas más en el camino. Las reliquias no son como un reino secreto porque no son tan peligrosas, pensó Lin Lou por un momento. Esto se debe a que su surgimiento tiene poco que ver con la niebla oscura. La mayoría se forman después de que mascotas o expertos antiguos y poderosos mueren por alguna razón.
Dado que las poderosas mascotas fallecidas alcanzaron un nivel muy alto, al formarse estas reliquias, estas tendrían reglas únicas que les impondrían restricciones especiales. Tomemos como ejemplo el bosque Yiwan. Cualquier otra mascota que no sea de tipo cielo tendrá muy difícil siquiera entrar. Las mascotas de nivel superior a 3 también sufrirán graves restricciones, o incluso podrían no poder entrar. Conozco esto, entendió Wang Ye. Probablemente era un mecanismo de protección. El Fénix de llama carmesí estaba bastante informado. No es eso, dijo Lin Rou negando con la cabeza. Es porque las mascotas de nivel 3 ya han completado su evolución y es difícil cambiar su camino. Por lo tanto, incluso si una mascota así entra en la reliquia y obtiene el poder del Fénix de llamas carmesí, no cambiará nada. Lo mejor que el Fénix de llamas carmesí necesita es una mascota no evolucionada que pueda heredar su poder. Una mascota así puede moldearse de cualquier manera, lo que puede satisfacer al Fénix. Wang Ye se dio cuenta y asintió. Además, las mascotas de nivel 1 y 2 siguen creciendo. Incluso si han evolucionado, aún pueden cambiar. Una vez que la mascota llega al nivel 3, su camino evolutivo estará definido. Si quieren cambiarla por capricho, bueno, a menos que sea un camino evolutivo nuevo e incierto, será muy difícil que eso suceda. Lin Rou le dio una palmadita en el hombro a Wang Ye. Hay otro punto importante. El bosque Yiwan también pone a prueba a los maestros de bestias hasta cierto punto. En resumen, si la mascota hereda su poder, su maestro de bestias tampoco puede ser demasiado débil. ¿Entiendes? Wang Ye estaba a punto de responder cuando oyó a Lin Rou continuar, claro que sí, con el potencial del gorrión verde, es muy probable que el fuego del alma del Fénix de llama carmesí no lo reconozca. Sin embargo, que no reconozca a la mascota no significa que no te dé algunos regalos. Al fin y al cabo, estas antiguas mascotas de clase mito siguen siendo bastante razonables. Solo necesitas superar algunas pruebas más en la reliquia para demostrar el potencial de tu mascota. Entonces, el fuego del alma del Fénix otorgará un verdadero regalo del Fénix, que es un tipo de energía espiritual que puede ayudar a la mascota a comprender habilidades, templar sus atributos, purificar su cuerpo y aumentar su crecimiento hexadimensional. En general, hay muchos beneficios. Cuando una mascota recibe el don del Fénix verdadero, activa la sombra del Fénix de llama carmesí. Una vez que una mascota recibe el fuego del alma del Fénix de llama carmesí y evoluciona, se dice que su verdadero cuerpo aparecerá. Cuando esto sucede, las mascotas de tipo cielo de todo el mundo se volverán hacia donde se encuentra el verdadero cuerpo del Fénix de llama carmesí, como en una peregrinación. Por eso también se le llama la reunión de las 100 aves. Lo que se prueba en la reliquia no son las habilidades para enfrentar el peligro, como en el reino secreto. Lo que se prueba son las habilidades de la mascota. Las habilidades de una mascota incluían su fuerza de combate, potencial, inteligencia y otros aspectos. Fue muy completo. Wang Ye escuchó atentamente. Xiao Yu, que estaba a un lado, piaba de vez en cuando, esperándolo con ansias. Al poco tiempo, el halcón celeste en llamas comenzó a descender. El color del entorno empezó a cambiar de un verde intenso a un rojo oscuro. Incluso el suelo parecía teñido de rojo. La reliquia del bosque Yiwan está justo enfrente. El halcón celestial llameante aterrizó lentamente. Frente a ellos se alzaba un enorme muro circular de piedra de decenas de metros de altura. Estaba grabado con exquisitos y antiguos patrones en forma de pájaro, que simbolizaban todo tipo de animales domésticos. El personal armado estaba alineado cuidadosamente afuera de la reliquia, inspeccionando a los maestros de las bestias que habían venido a participar en la exploración de la reliquia. Lin Rou llevó a Wang Ye adentro, sacó sus documentos y los pasó por las rondas de inspección una por una. Tras registrar la identidad de Wang Ye y la información de su mascota, le indicó que se dirigiera sola a una pequeña plaza del interior. Capítulo 56, Reliquia del Nether. Wang Ye echó un vistazo. Solo había unas 100 personas participando en la evaluación. Realmente no había muchos lugares. Los maestros de bestias sin ningún potencial ni siquiera tendrían la oportunidad de entrar. Maestros de las bestias,
ya que están a punto de ingresar a la reliquia del bosque Yiwan, me gustaría decir algunas palabras. Un apuesto hombre de mediana edad con un porte elegante se paró frente a la plaza. Sonrió y les dijo a todos: soy Lu Daing, el jefe del dojo de Ayu en la ciudad de Yaoguan. Sé que todos ustedes provienen de diversos condados, universidades, empresas, corporaciones, etc. Son jóvenes maestros de bestias con un gran potencial y han aprendido algo sobre el bosque Yiwan de diversas fuentes. Puede que incluso conozcan el contenido de algunas etapas y hayan realizado un entrenamiento específico con antelación. Pero hoy, me gustaría recordarles que el bosque Yiwan es una reliquia de una mascota de clase mito y tiene reglas muy estrictas. Cada vez que se abre la reliquia, las 5 etapas que contiene cambian. Incluso las bestias feroces que contiene. Nadie, ni siquiera nosotros, sabe exactamente qué contiene. Por lo tanto, cualquier información sobre las etapas que se les haya filtrado con antelación no puede tomarse en serio. Solo lo sabrán todo después de entrar. Finalmente, espero que todos puedan superar las etapas y encontrarse con el fuego del alma del Fénix de llama carmesí para que este anciano no se arrepienta. Después de que el hombre de mediana edad llamado Lu Daing terminó de hablar, agitó la mano. Con eso, los maestros de bestias siguieron el túnel hasta la entrada de las ruinas y entraron de manera ordenada. En el momento en que entraron, Wang Ye notó una extraña marca con forma de pájaro en la espalda de Xiaoyu. Tenía la forma de un gorrión verde. Al entrar, Wang Ye sintió una fuerte sensación de caída y su conciencia gradualmente se volvió borrosa. Fue como si hubiera caído desde una gran altura en el cielo al fondo de un valle. Pero pronto fue atrapado por una fuerza suave, y su conciencia somnolienta comenzó a despertar gradualmente. Entonces, Wang Ye vio lo que tenía delante. No había ningún camino por delante, solo un río. Este parece ser un espacio independiente. Wang Ye miró a su alrededor, pero no había señales de otros maestros de bestias. Estaba solo allí. El espacio circundante era borroso, y no había camino detrás de él. Más adelante, al otro lado del río, se podía ver un denso bosque carmesí donde una maravilla de color azul agua se elevaba vagamente. Esta es la primera etapa. Wang Ye miró hacia adelante. No parece difícil. El río tenía unos 100 metros de ancho. Si querían cruzarlo, podían simplemente volar. No debería ser tan simple. Wang Ye miró a Xiaoyu. Xiaoyu batió sus alas e intentó volar, luego, cayó. Pío. Xiaoyu miró sus alas y se quedó un poco desconcertado. No sabía por qué, pero tan pronto como intentó volar, sintió como si no supiera cómo hacerlo. Parece que esta es la regla de la reliquia. Es una zona de exclusión aérea, dijo Wang Ye encogiéndose de hombros. En otras palabras, si queremos cruzar el río, solo podemos nadar. La primera etapa es bastante interesante. Dejando que una mascota de tipo cielo nade en un río, ¿en qué está pensando el Fénix de llamas carmesí? Para establecer un requisito tan extraño en la primera etapa, Wang Ye calculó que el Fénix de llama carmesí podría haber experimentado ahogamiento cuando era joven. De lo contrario, ¿por qué crearía un escenario tan tortuoso para las aves? Después de todo, ¿quién no tendría nada mejor que hacer que entrenar a su mascota tipo cielo para nadar? ¿No estás de acuerdo, Xiaoyu? Wang Ye frotó la cabeza de Xiaoyu. Dios sabe cuántos Beastmaster serían eliminados en la primera etapa. Xiaoyu. Vamos a nadar hasta allá. Chirrido. Xiaoyu cantó con valentía. Por fin, la habilidad de nadar que había estado entrenando durante incontables años le había resultado útil. Al instante siguiente, Xiaoyu plegó sus alas y, como un halcón peregrino, se lanzó al río. Con un silbido, salió disparado como un torpedo. Tras nadar un rato, la voz de su señor de las bestias resonó de repente desde atrás: ¿Te vas así como así? ¿Y yo qué? Oh. Parece que su amo de las bestias no sabe nadar muy bien. Menudo novato. Xiaoyu se dio la vuelta y volvió a su posición original. Al saltar al agua con un chapoteo, Wang Ye agarró las garras de Xiaoyu. Entonces, Xiaoyu movió sus alas como remos, llevándolo al otro lado del río. Wang Ye.
No es que no supiera nadar. Era solo que el río corría rápido. Su condición física no se comparaba con la de Xiaoyu, así que si nadaba solo, sería arrastrado fácilmente después de un rato. Un gorrión verde que no sabía nadar no era una mascota de tipo celestial calificada. En solo unos minutos, Xiaoyu arrastró a Wang Ye hasta la orilla del río del otro lado. Al mismo tiempo, el espacio circundante cambió de repente. Un aura entumecedora venía de todas direcciones. Hectómetros. Wang Ye se quedó atónito. Rugido, de repente, un rugido sonó frente a él. Era una bestia feroz de tipo trueno de clase suprema, el coloso del trueno. No solo tenía un poderoso atributo de trueno, también tenía el atributo de tierra como atributo secundario. Era un enemigo nato de las mascotas de tipo cielo. Maldita sea, ¿no es esto demasiado sombrío? Wang Ye miró al coloso de trueno gigante de 3 metros de altura frente a él. En realidad, su aura de energía espiritual no era alta, solo rondaba el nivel 2 de 5 estrellas, pero era muy difícil lidiar con ella. Especialmente contra las mascotas de tipo cielo, era simplemente invencible. Como mascota de tipo trueno, todas sus habilidades tenían un fuerte efecto restrictivo sobre las mascotas de tipo cielo. Al mismo tiempo, su atributo secundario era el tipo tierra ya que su cuerpo estaba hecho de piedras extremadamente duras, por lo que su defensa era súper fuerte. Entre sus 6 dimensiones, la agilidad era su única debilidad. Si una mascota de tipo cielo se encontrara con un oponente así en la batalla, sería más fácil simplemente rendirse. Pensar que nos enfrentamos a una bestia tan sombría y feroz en cuanto llegamos a tierra. Wang Ye no pudo evitar burlarse, el fénix de llamas carmesí es realmente astuto. Pero por desgracia, me topó. Xiaoyu, ve. Mátalo. Derrótalo con una combinación de abrigo de plumas y corte de plumas. Xiaoyu dejó escapar un grito estridente. Con más de 1500 valores de energía espiritual, era una mascota estándar de 5 estrellas de nivel 2. Naturalmente que no tenía miedo de semejante oponente. Primero utilizó Feather Coat. El abrigo de plumas del reino de maestría máxima cubrió a Xiaoyu con una gruesa capa de armadura de energía de oro oscuro, haciéndolo parecer un pájaro divino indestructible. Dejando de lado la pequeña forma del gorrión verde, parecía bastante majestuoso. La razón principal para usar Feather Coat era evitar ser alcanzado por el rayo del oponente al atacar o prevenir cualquier característica de rebote. Frente a una bestia tan feroz que tenía una defensa extremadamente fuerte y también el apoyo de la energía del rayo, ya que no conocía la información de la otra parte, Wang Ye sintió que naturalmente era mejor tener cuidado. Después de todo, ¿y si la otra parte tuviera alguna habilidad para recuperarse? En ese caso, incluso si el corte de pluma la matara, Xiaoyu también podría resultar gravemente herido. Después de eso, las alas de Little Nine comenzaron a brillar. Bajo el impulso de las alas del dios del huracán, sus alas eran como 2 espadas ligeras. Su velocidad era tan rápida que ponía los pelos de punta al azotar al coloso del trueno que tenía delante. Crack. Crack. Casi en un instante, aparecieron grietas en el cuerpo del coloso del trueno. Se abrió. Tisk. El corte de pluma del reino de maestría suprema es simplemente aterrador. Y eso que aún no ha activado el efecto de profundidad. Pensar que un solo movimiento del corte de pluma puede tener tal poder. Wang Ye sonrió con satisfacción. Podría matar instantáneamente a un oponente del mismo nivel. Esto no era broma. Dejando de lado las mascotas de otros lugares, solo entre las mascotas de nivel 2 de esta reliquia, era improbable que hubiera una segunda mascota con una habilidad de maestría máxima. Si lo hubo, Wang Ye sintió que probablemente se trataba de un pez gordo de una capital provincial que estaba allí disfrazado. Tras partirse en dos, el coloso de truenos explotó con un aterrador torrente de rayos. El área a 50 metros a su alrededor quedó completamente cubierta por innumerables rayos. Esta bestia feroz es realmente sombría. Ya está muerta, pero aún posee una habilidad autodestructiva increíble. Wang Ye se quedó sin palabras. Parecía que el fénix de llamas carmesí no se contuvo ante las mascotas que estaban allí para explorar las reliquias. Razonable. Afortunadamente,
Xiaoyu usó el abrigo de plumas. De lo contrario, no habría podido resistirlo. Después de la explosión, el coloso del trueno no dejó caer nada, lo que hizo que Wang Ye se sintiera muy arrepentido. Creo que pasamos la segunda etapa. Fue fácil. Wang Ye le hizo una seña a Xiaoyu para que se acercara. Si no se encontraba en una etapa extremadamente difícil, Wang Ye no planeaba usar la simulación de realidad. Sintió que con la fuerza actual de Xiaoyu, probablemente podría superar todas las etapas con su fuerza normal. Después de derrotar al coloso del trueno, Wang Ye continuó avanzando con Xiaoyu. Después de superar las etapas, aparecieron dos huellas más con forma de pájaro en Xiaoyu, lo que probablemente significa que había superado dos etapas. Hectómetros. ¿Por qué siento que la temperatura baja cada vez más? Poco después de partir, Wang Ye se sintió un poco desconcertado. Estaban en la reliquia del Fénix de llamas carmesí, pero porque aún no se habían topado con ninguna llama. En cambio, se encontraron con agua, rayos y ahora incluso con esta inexplicable baja temperatura. ¿Qué estaba pasando? No mucho después, Wang Ye vio un grupo de bestias feroces. Así es, era un grupo. Eran bestias feroces de tipo hielo, el mamut de hielo. De ninguna manera, antes era una bestia feroz de tipo rayo, y ahora es de tipo hielo, en un grupo además. Wang Ye estaba atónito. El Fénix de llama carmesí estaba tratando de destruir a las mascotas de tipo cielo. Capítulo 57, El Señor de los Cielos, Nichola Xiaoyu. Mamuts de hielo, bestias feroces de tercera clase suprema. No eran de una clase alta, incluso dos clases más bajas que el coloso del trueno de antes, lo que significaba que eran mucho más débiles en las 6 dimensiones. Dicho esto, su fuerza de combate era aproximadamente 2 estrellas más alta que la del coloso del trueno, alcanzando el nivel 2 de 7 estrellas. Estas bestias que viven en grupos pueden derrotar fácilmente al coloso del trueno, ¿verdad? Wang Ye observó al grupo de mamuts de hielo que yacían en el suelo, de espaldas el uno al otro. Sus cuerpos de 5 metros de altura los hacían parecer monstruos terrestres. Incluso si Ultraman apareciera, probablemente lo matarían a golpes en una pelea grupal. Esto se debió a que las bestias que vivían en grupos probablemente tenían habilidades grupales únicas. Las habilidades grupales eran diferentes de las habilidades normales. Eran habilidades que tenían mayor poder y efectos más fuertes cuanto mayor era el número de miembros del grupo. La habilidad grupal de los mamuts de hielo debería ser rugido de guerra, ¿verdad? Al descubrir a un enemigo, emiten un rugido que solo los mamuts de hielo pueden comprender, y sus diversos estados aumentan como si les hubieran inyectado estimulantes. Además, los efectos de la habilidad grupal se pueden acumular. El efecto del rugido de guerra de un solo mamut de hielo es muy débil, pero si un grupo de mamuts de hielo acumulara sus rugidos de guerra, incluso una mascota de nivel 3 tendría que arrodillarse. El Fénix de llamas carmesí es irrazonable. Es ya tan difícil la tercera etapa, reflexionó Wang Ye. Los mamuts de hielo tenían la piel áspera y la carne gruesa. Eran ligeramente inferiores a los colosos del trueno, pero su agilidad no era débil. Si corrían, su velocidad era bastante alta. Con el pequeño cuerpo de Xiaoyu, si no hubiera llevado el abrigo de plumas y hubiera sido golpeado, probablemente habría muerto. Si intentaban abrirse paso a la fuerza, con la fuerza de Xiaoyu, los riesgos estaban ahí, pero podrían manejarlo. Primero tenemos que contenerlos y matarlos de un solo golpe, reflexionó Wang Ye unos segundos y sacó la pitón blanca de la esfera espacial. Vamos, pequeña. Es hora de que actúes. Uji. La pitón blanca se encogió hacia atrás. ¿Ves a esos grandullones de adelante? Están descansando ahora, dijo Wang Ye. Primero, escupe unas líneas sin sombra en el suelo frente a ti, formando un círculo de trampas. La pitón blanca también había estado haciendo simulaciones durante los últimos meses. Aunque solo lo había hecho unas cuantas veces, mejoró mucho cada vez, especialmente para Shadow Line. Como una habilidad de tipo espacial noble, aunque solo era una habilidad para principiantes, sus efectos eran muy fuertes. Líneas sin sombras, competente una habilidad espacial para principiantes.
Crea líneas sin sombras que atraviesan el espacio. Puede cortar al oponente sin ser detectado y también controlarlo silenciosamente. Habilidades únicas de tipo espacial como esta eran muy difíciles de entrenar. La Pitón Blanca solo había realizado unas pocas simulaciones y, como mucho, tenía unos pocos meses de práctica, por lo que su habilidad solo estaba en el nivel de competente. Afortunadamente, no estaba lejos del gran éxito. La Pitón Blanca comprendió. Obedientemente, comenzó a crear líneas sin sombras y las esparció ante sí. Xiaoyu, por otro lado, usó Skydance y comenzó a acumular beneficios sobre sí mismo. Después de vaciar la energía espiritual de la Pitón Blanca, Wang Ye la colocó nuevamente en la esfera espacial. Has usado el abrigo de plumas. Está listo el corte de plumas. Has ajustado tu respiración. ¿Qué te pasa? Si no estás en buenas condiciones, ¿cómo vas a luchar? Wang Ye repasó todo el proceso con Xiaoyu, uno por uno. Después de medio minuto, Wang Ye palmeó las alas de Xiaoyu y dijo, vayan. Que vean el poder del futuro Señor del Cielo, Nicolás, el gorrión brillante de los 9 cielos, la bestia celestial del divino Fénix, Xiaoyu. Chirrido. Xiaoyu levantó sus alas y despegó. Zumbido. Se convirtió en un rayo de luz y salió corriendo. Rugido. Casi en el instante en que Xiaoyu cargó, los ojos de los mamuts de hielo que yacían cómodamente se pusieron rojos de inmediato. Su intención de matar aumentó. Sus antiguos rugidos sonaban como un cuerno llamando a la carga. Las docenas de mamuts helados emitieron una serie de rugidos, atacándolos casi de inmediato. Luego, como un caballero a la carga, se lanzaron contra el gorrión verde. Xiaoyu no eligió enfrentarse directamente a ellos en el primer momento. En lugar de eso, se dio la vuelta y se fue volando. No se pudo evitar. Esta era la estrategia que le había dado su amo de bestias. Sin embargo, desaprobó enormemente la estrategia. En un momento como este, debería simplemente seguir adelante y enfrentar a los oponentes de frente. Al ver que el pequeño pájaro se daba la vuelta y volaba, los rugidos de los mamuts de hielo se volvieron aún más salvajes. Inmediatamente persiguieron al pájaro y luego se precipitaron hacia las líneas sin sombras creadas por la Pitón Blanca. En casi un instante, la docena de mamuts de hielo cayeron uno tras otro como si fueran tiendas de campaña en llamas. ¿Preparados? ¡Ataquemos!, exclamó Wang Ye. La Pitón Blanca por fin pudo ser útil. Al ver esto, la respiración de Xiaoyu era profunda mientras exhalaba una gran cantidad de aire y se sumergió, usando directamente corte pluma. En un instante, sus alas eran como dos espadas de luz excepcionalmente deslumbrantes. ¡Wow! Se ha activado el efecto de profundidad. Los ojos de Wang Ye se iluminaron. Con un giro de su cuerpo, Xiaoyu comenzó a girar alocadamente, convirtiendo sus dos alas ligeras como cuchillas en dos rayos de luz en espiral. Fue increíblemente rápido al atacar. Combo de respiración con corte de pluma, primera forma y furia sangrienta. ¡Zas, zas, zas! Xiaoyu se convirtió instantáneamente en dos espadas de luz que giraron locamente y atravesaron instantáneamente a más de una docena de mamuts helados que luchaban en el suelo. La armadura de hielo de sus cuerpos se hizo añicos al instante. Su piel, tan gruesa como una pared, se abrió como un tofu. Auge. Incluso se excavó en el suelo un enorme barranco de decenas de metros de largo. Como era de esperar del efecto de profundidad de una habilidad de maestría máxima. Es genial y poderosa. Wang Ye sintió repetidamente mientras observaba. Una vez que se desató la profundidad, los mamuts de hielo controlados murieron instantáneamente. ¿Quién podría ser rival para Xiaoyu ahora? Todo el cuerpo de Xiaoyu estaba actualmente ardiendo con una tenue capa de corriente de aire de color rojo escarlata. Ese fue el efecto especial causado por el combo Furia Sangrienta. El efecto de profundidad haría que la mascota perdiera HP. Justo en ese instante, Xiaoyu había ejecutado al menos 5 cortes de pluma consecutivos mientras giraba. El poder de la habilidad se multiplicó, cuanto más seguidos, mayor su poder. Sin embargo, este movimiento no solo consumía maná, sino también HP.
Sin el efecto de ahorro de energía de Skybreath al usar este movimiento, Xiaoyu probablemente solo podría cortar menos de 3 veces, y el poder no sería tan fuerte. Fue un ataque combinado de aliento celestial, danza celestial, alas del dios del huracán y corte de pluma con su efecto de profundidad. Este conjunto de habilidades podría considerarse el nivel más alto de fuerza de combate que Xiaoyu podría alcanzar actualmente. Cuando se activó su efecto de profundidad, Feathercut fue incluso más poderoso que el gran reino del éxito Skyfall of Feathers. Dicho esto, al ser una habilidad de tipo alma, Skyfall of Feathers era más flexible. Era solo que estos mamuts de hielo tenían una defensa y una resistencia espiritual muy fuertes, por lo que Skyfall of Feathers no era muy útil. A menos que tuviera un efecto de profundidad de tipo perforante o se usara para atacar a los dioses extraños, entonces sus efectos serían significativos. A medida que la docena de mamuts de hielo caían uno tras otro, sus cuerpos comenzaron a romperse. Pero esta vez, parecía que se había dejado caer algo. Algunos colmillos habían aparecido en el suelo. Se han caído materiales. Wang Ye se acercó. Bien, al menos el fénix de llamas carmesí es bastante concienzudo. Entiendo que el coloso del trueno no haya dejado caer nada, ya que solo era una bestia. Pero ahora que hemos matado a tantas bestias feroces de una sola vez, no tendría sentido que no dejaran caer nada. Estos colmillos de mamut están contaminados con una energía extraña. Después de la purificación, son materiales raros de tipo hielo intermedio que pueden usarse para evolucionar o forjar equipo. Cada uno vale alrededor de 100.000. Ahora tengo 10 piezas. Wang Ye las guardó, bastante satisfecho. Con ello había ganado alrededor de 1.000.000. El fénix de llamas carmesí es realmente muy razonable. Veamos cómo es la cuarta etapa. Solo hay 5 etapas en total, ¿verdad? Una vez que las superemos, deberíamos poder encontrarnos con el fuego del alma del fénix de llamas carmesí. Capítulo 58, no parece haber tal persona en nuestro cuerpo. Wang Ye guardó el botín de guerra. Primero le pidió a Xiaoyu que usara el hábitat plumoso para recuperar su resistencia. Luego, le pidió que continuara usando el aliento celestial para que su energía espiritual se recuperara naturalmente. Ahora que estaban allí, aunque el espacio dentro de la reliquia era muy extraño, la energía espiritual aquí era bastante abundante. Después de 4 o 5 horas, Xiaoyu levantó sus alas y las agitó hacia adelante mientras piaba, indicando que se había recuperado por completo. Como se esperaba del gran éxito del reino Feather y Habitat. Sin embargo, aunque el HP y el maná de Xiaoyu estaban completos ahora, su estado mental era un poco peor que antes. Al fin y al cabo, ya había pasado por 2 batallas, por lo que estaba mentalmente cansado. Si no fuera por la personalidad valiente de Xiaoyu y la característica púrpura especial voluntad de acero, su estado actual se habría deteriorado al menos a la mitad. Después de todo, una batalla entre mascotas no era un juego. Aunque su fuerza física y energía espiritual se hubieran recuperado, no era tan fácil recuperar su estado mental. A medida que avanzaban, el espacio circundante volvió a cambiar. El espacio originalmente espacioso se oscureció gradualmente y una aura extraña lo invadió. Wang Ye entrecerró los ojos. Como investigador que ya había luchado con un dios extraño, supo al instante que el oponente en la cuarta etapa era un dios extraño. Si es un dios extraño, entonces no tengo nada que temer. Puede que no pueda derrotar a uno de nivel medio o alto, pero uno de nivel bajo no es nada ante mí, Xiaoyu. Al mismo tiempo, afuera. Después de abrir la reliquia, las personas a cargo, entre las que se encontraba Lu Daing, varios líderes del cuerpo de investigación y algunas figuras importantes, fueron a la parte trasera de la reliquia y observaron en silencio la enorme pared. En la enorme pared que separaba la reliquia y la base, había muchos patrones con forma de pájaros tallados. Aunque principalmente había solo 5 tipos. Este enorme muro era una piedra especial encontrada en la reliquia y que podría tener cierta conexión con la reliquia. Cuando se abría la reliquia, la enorme pared brillaba y el contorno de los 5 patrones principales en forma de pájaro comenzaba a hacerse más claro. Al completar una etapa,
los patrones con forma de pájaro se iluminaban uno a uno hasta que se iluminaba el último patrón del fénix de llama carmesí. Esto significaba que se habían superado las 5 etapas y obtenido el fuego del alma. De esta manera, aunque no estuvieran dentro de la reliquia, de alguna manera podían saber lo que estaba sucediendo dentro. La situación no parece la adecuada. ¿Por qué nadie ha superado la primera etapa después de tanto tiempo? Young, líder del cuerpo de investigación de la ciudad de Yaoguan, frunció el ceño ligeramente. Normalmente, la primera y la segunda etapa no deberían ser difíciles. Quienes sean lo suficientemente fuertes las superarán rápidamente. Si tienen suerte, incluso obtendrán muchas recompensas. Quienes sean débiles tampoco se quedarán atrapados mucho tiempo. ¿Por qué no ha cambiado nada después de tanto tiempo? Apenas había terminado de hablar cuando se iluminó el primer patrón con forma de pájaro. Parece que las etapas de este año no son muy difíciles, sonrió Lu Daing, bastante satisfecho. Espero que haya alguien que pueda superar la quinta etapa este año. No. Dices eso todos los años, dijo Lin Rou con un gesto de la mano. Sin embargo, nadie ha superado la quinta etapa en los últimos años. Te sugiero que no digas esas cosas. Lu Daing. En ese momento, el primer Beastmaster eliminado apareció en la entrada de la reliquia. Mira. Ya hay maestros de bestias eliminados, sonrió Lin Rou, maestro del dojo Daing, te dije que dejaras de decir esas cosas, ¿verdad? Es normal, tosió Lu Daing. Cada año, hay algunos que son eliminados muy rápido. Es muy normal. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, los maestros de bestias que habían sido eliminados comenzaron a aparecer uno tras otro como si estuvieran haciendo fila en la entrada de la reliquia. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, salieron en un estado lamentable, con el cuerpo empapado. Algunas de sus mascotas incluso se desmayaron y fueron rescatadas por sus amos. Algunos fueron incluso peores. Los amos de las bestias fueron arrastrados por sus mascotas. Todos. ¿Qué pasa? Lu Daing sintió que algo no estaba bien. No era demasiado alta la tasa de eliminación. ¿Cuánto tiempo había pasado? Como mucho la primera ronda. Tantos Beastmasters fueron eliminados en la primera ronda. Pronto recibieron información sobre la primera ronda. Un río. Sin volar. Lu Daing se quedó atónito. ¿Qué clase de escenario es este? El bosque Yiwan lleva muchos años existiendo, pero nunca había oído hablar de uno así. Normalmente, la primera etapa de las mascotas es practicar el vuelo y demostrar su movilidad en el cielo. ¿Por qué está relacionado con el agua esta vez? Este escenario es tan sombrío. A Young le pareció increíble. ¿Por qué el Fénix de llamas carmesí diseñaría un escenario tan sombrío? ¿Por qué necesitaría mascotas de tipo cielo para cruzar un río a nado? ¿Quién entrenaría a sus mascotas de tipo cielo para nadar sin motivo? ¿Acaso existe un maestro de bestias con una idea tan extraña? El grupo discutió animadamente y todos encontraron el asunto extremadamente extraño. Aunque aparecen nuevas etapas más o menos cada año, Lu Daing frunció el ceño. Pero esta es la primera vez que sucede algo tan extraño, ¿qué hay de la segunda etapa? Pronto, más y más personas fueron eliminadas. Sin embargo, con la cantidad de concursantes, y siendo todos ellos maestros de bestias con potencial, incluso si no pudieran cruzar el río nadando, aún así tendrían sus métodos. Por ejemplo, la gaviota panzuda podría utilizar su enorme barriga como salvavidas para flotar a través del río. En cualquier caso, los métodos que utilizaron los Beastmasters para cruzar el río fueron de todo tipo. Algunas de las bestias mascotas de tipo cielo más raras tenían un atributo de agua secundario, por lo que también podían cruzar el río. Luego, se encontraron con el coloso del trueno en la segunda etapa y quedaron medio muertos por los golpes del rayo. Un coloso del trueno. Lu Daing y los demás se miraron. Una bestia tan sombría y feroz debería estar en la cuarta etapa, y rara vez aparecen. En todos estos años, solo han aparecido unas pocas veces. Los participantes aquí son en su mayoría maestros de bestias novatos con un gran potencial. ¿Cuántos de ellos pueden derrotar a un monstruo como el Coloso del Trueno, que es fuerte,
Tiene una gran defensa e incluso puede contener mascotas de tipo cielo. Seong se rascó la cabeza, sintiendo que se le entumecía un poco por la sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan difíciles las etapas esta vez? ¿De verdad hay alguien que pueda pasar la segunda etapa? Justo cuando terminó de hablar, el segundo patrón se iluminó. Todos. La cara de Seong inmediatamente cambió a una expresión de perplejo JPG. ¿Cómo era posible que alguien pudiera completar el escenario tan rápido cuando la tasa de eliminación era tan alta? Parece que esa persona debería ser la élite de nuestro cuerpo, pensó Seong un momento y dijo con cierto orgullo, Tiane, de nuestro cuerpo, se unió hace más de medio año y ha pasado por varios reinos secretos. Posee un dracohalcón supremo de primera clase, de atributo dragón y cielo, con una fuerza de combate de 6 estrellas de nivel 2. Debería ser capaz de vencer al coloso del trueno. En mi opinión, no debería ser muy difícil para Tiane alcanzar la cuarta etapa. En serio. Lin Rou de repente señaló a un joven abatido frente a ellos. Mira, no es ese el Tiane de tu cuerpo. Seong miró y se quedó en silencio. El joven llevaba un dracohalcón de 1 metro de largo que estaba cubierto de heridas de escarcha. Fue un desliz, nuestro cuerpo no tiene a una persona así por el momento, dijo Seong. Todos. Esta tercera etapa parece ser una bestia feroz de tipo hielo. Lu Daing vio a través de las pistas. Luego pidió información sobre la tercera etapa y su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué? Seong se quedó atónito. 15 mamuts de hielo viviendo en grupo. Dios mío, eso es imposible. ¿Qué etapa tan difícil? Maestro del Dojo Lu, en su memoria. Apareció una vez hace 15 años, dijo Lu Daing entrecerrando los ojos. En aquella ocasión, parecía haber aparecido en la quinta etapa, y no eran 15. Solo eran 10. Ningún maestro de bestias logró superarla ese año. Los maestros de bestias que participaron en la exploración de la reliquia tenían como máximo 2 mascotas, y lo más probable era que no tuvieran los recursos para cuidar a la otra. Frente a más de 10 bestias feroces que vivían en un grupo con fuerza de combate y niveles que superaban por mucho a sus mascotas, por mucho potencial que tuviera un Beastmaster, no tendrían ninguna oportunidad. La dificultad de este año es la más alta de la historia, ¿verdad?, preguntó Seong sin palabras. Calculo que todos serán eliminados en la tercera etapa. Justo cuando dijo esto, inconscientemente pensó en algo y miró la enorme pared a un lado. Como era de esperar, el tercer patrón en forma de pájaro en la pared se iluminó. Significaba que alguien había superado la tercera etapa. El Seong. Un sudor frío le corría por la espalda. Esto fue simplemente espeluznante. Fue imposible. La tasa de eliminación era tan alta, pero la velocidad a la que esta persona estaba superando las etapas seguía siendo tan rápida. ¿Quién podrá ser? Seong no pudo evitar preguntar. Todos se quedaron en silencio por un momento. En ese momento, Lu Daing sonrió con confianza y dijo, parece que debería ser la carta de triunfo de nuestro Feayu Dojo, mi nuevo discípulo que tomé como mi último este año, Lu. Lu Wonin, ¿verdad? Mira, no es ella. Lin Rou señaló a una chica que salió abatida. Los párpados de Lu Daing temblaron. Miró a su alrededor y también guardó silencio. Al mismo tiempo, se iluminó el cuarto patrón en forma de pájaro. Significaba que alguien había pasado la cuarta etapa. Capítulo 59, persona misteriosa de la etapa final. Estos dioses extraños son demasiado débiles. Wang Ye pateó a un demonio cantor que ya había sido derrotado por Xiaoyu. De hecho, se habían encontrado con dioses extraños en la cuarta etapa. Por el aura que sintió antes, Wang Ye ya lo sabía. Si estos dioses extraños hubieran estado afuera, habrían sido más fuertes que aquellas feroces bestias. Desafortunadamente para ellos, tuvieron que encontrarse con Xiaoyu. Con una combinación de Strange God Nemesis y Skyfall of Feathers, especialmente cuando se enfrenta a dioses extraños como el demonio de la canción, fue básicamente pan comido para Xiaoyu. Fue incluso más fácil para el gorrión verde superar esta etapa en comparación con la etapa anterior con un grupo de mamuts helados.
Lo que atrajo la atención de Wang Ye fue que había otro dios extraño de bajo nivel aquí, el fantasma del perro mapache escarlata. Este era un extraño dios humanoide con forma de oso, que se erguía y caminaba sobre sus dos patas. Su pelaje era rojo escarlata y era inteligente. Se decía que el extraño poder que poseía el fantasma del perro mapache escarlata era una cantidad infinita de fuerza física. Mientras no los mataran, podrían seguir luchando. Fue extremadamente ridículo. Aparte de eso, también controlaban el poder del fuego y podían absorber las llamas del cielo y la tierra para su propio uso. Busca VIP Nobel diagonal C0M en Google. Según los registros del diario, el fantasma del perro mapache escarlata no tiene debilidades importantes. Es un tipo de dios extraño de bajo nivel, muy difícil de controlar. No sufre daño ni efectos de restricción de otras mascotas, salvo las de tipo luz. Cuando otras habilidades atribuidas lo impactan, sus efectos se reducen considerablemente. Sin embargo, con el apoyo del dios extraño Némesis característico púrpura y activando el efecto de profundidad mediante el uso continuo de corte pluma, Xiaoyu aún logró matar instantáneamente al oponente. Aunque la probabilidad de desencadenar profundidad no es baja, no se siente lo suficientemente estable. Tras la muerte de todos los dioses extraños, Wang Ye comenzó a descansar y a organizar su botín de guerra. Sin embargo, corte de pluma apenas ha alcanzado la cima del dominio. La razón por la que solo tiene una posibilidad de activar la profundidad es que Xiaoyu no domina lo suficiente su efecto. Por encima del reino de maestría máxima, se encuentra el misterioso reino de la iluminación. Al acercarse a este reino, Xiaoyu debería comprender a la perfección el efecto de profundidad del corte de pluma y estar en condiciones de desatar la habilidad desde el corazón a su antojo. Para entonces, creo que debería poder usar libremente el efecto de profundidad de la habilidad. Pero a juzgar por la situación actual de Xiaoyu, si no evolucionara, entonces el reino de maestría máxima debería ser el límite de Federkut. Después de todo, la inteligencia de Xiaoyu no le permitió cultivar su habilidad a un nivel superior. Leer más en VJP Nobel C0M. Si entrenara Federkut en las simulaciones ahora, 100 años de competencia básicamente no equivaldrían a nada. La barra de progreso de su habilidad no se movía en absoluto. Lo mismo ocurrió con el gran éxito del reino Skydance. Hablando de eso, estos dioses extraños parecen, realmente existir. Wang Ye recogió los núcleos extraños que dejaron caer los dioses extraños después de que se transformaron en la niebla oscura, sintiéndose un poco confundido, no debería haber ningún dios extraño en la reliquia. Los dioses extraños representaban una amenaza demasiado grande para las mascotas y los amos de las bestias. Si Xiaoyu no tuviera la característica de némesis del dios extraño, Wang Ye no tendría mucha confianza en poder matar a estos 5 dioses extraños. Calculó que escaparía con solo una mirada. Si Xiaoyu tuviera que luchar contra ellos de frente sin la característica púrpura, su vida estaría en peligro. Por favor, lea en VJP Nobel C0M. Si otros maestros de bestias se enfrentaran a ellos, el cuerpo de Wang Ye tembló. No estarían simplemente muertos. Por supuesto, a juzgar por las 2 primeras etapas, probablemente no habría muchos que pudieran llegar a la 4ª etapa. Más bien, tal vez era solo él. Aún así, parece haber un gran problema con la dificultad de esta reliquia. Después de pensarlo un rato, Wang Ye decidió seguir avanzando para echar un vistazo. Después de descansar unas horas más, trajo a Xiaoyu y continuó avanzando. Esta vez, el espacio circundante cambió gradualmente. Árboles de color rojo escarlata comenzaron a aparecer ante sus ojos. Este es, el árbol de Tung flameante. Solo en ese momento la escena circundante pareció real. El árbol de Tung de fuego, también llamado árbol parasol de fuego, era un árbol extremadamente raro. Se rumoreaba que a las aves con linaje de fénix de fuego les gustaba vivir en él. Al mismo tiempo, los árboles de Tung de fuego se transformarían en árboles espirituales al verse afectados por el linaje de fénix de fuego. Parece que pronto podré encontrarme con el fuego del alma del fénix de llamas carmesí. Me pregunto de qué se tratará la 5ª etapa. Las primeras etapas son muy difíciles, debería hacer una simulación para la última. Al mismo tiempo, en el mundo exterior.
¿Qué? Dioses extraños. Lu Dang escuchó la explicación de su discípulo y se sorprendió al instante. Los oponentes de la cuarta etapa son dioses extraños. Es cierto. Es cierto, dijo Lu Guoning con impotencia. Después de superar la tercera etapa, me encontré con dioses extraños. Además, eran dos. No tenía confianza para enfrentarme a ellos, así que solo pude renunciar a la reliquia. Algo anda mal. Lu Dang y los demás se miraron entre sí con rostros solemnes. Nunca ha habido un dios extraño en el bosque Yiwan, y la dificultad esta vez es demasiado ridícula, dijo Seong con voz grave. Entiendo que la dificultad de las etapas sea alta. Después de todo, puede que haya algunos prodigios de la ciudad Kixin que entraron con el pretexto de las cuotas del condado. Probablemente usaron métodos especiales para ocultar temporalmente la identidad y la fuerza de su mascota para entrar en la reliquia. Si las reglas de la reliquia detectan un aura inusual en la mascota, aumentará la dificultad. En términos simples, algunas mascotas de nivel 3 o nivel 4 suprimirían su fuerza al nivel 2, lo que les permitiría escapar de su inspección previa antes de ingresar a la reliquia. Sin embargo, las reglas de la reliquia eran tales que aquellos que podían entrar no debían ser superiores al nivel 2. Quizás puedan evadir su inspección, pero no podrán escapar de las reglas de la reliquia. Una vez que la reliquia detectaba el aura de una mascota de nivel 3 o de un poderoso maestro de bestias, aumentaba la dificultad de las etapas. Una situación similar ya había ocurrido antes. Sin embargo, es imposible que un dios extraño aparezca en el bosque Yiwan. Esta es una reliquia de una bestia antigua, no un reino secreto. Seong miró a Lu Dang. ¿Qué debemos hacer ahora? Vayan a ver cuántas personas quedan en la reliquia. ¿Quiénes se disfrazaron y entraron? Lu Dang hizo un gesto con la mano. Veamos quién más hay ahí. No mucho después, alguien informó, maestro del dojo Lu, todavía debería haber 3 personas en la reliquia. ¿Cuáles 3? Tang Tuan del condado de Nanjian, You Xing de la Universidad de Yaoguan y Wang Ye del condado de Anpin. Wang Ye es de nuestro condado. No debería haber ningún problema con él, dijo Lin Rou. You Xing es de la Universidad de Yaoguan. También está patrocinado por Mingwan Enterprise. Tiene mucha fuerza y potencial. Tampoco debería haber ningún problema con él. En cuanto a Tang Tuan, el rostro de Lu Dang se ensombreció. Pensó por un momento, será de la familia Tang de la ciudad de Kixin. Entre los prodigios de la Universidad de Kixin, hay bastantes con el apellido Tang. Una mascota de nivel 3, que pretende este tipo del bosque Yiwan. Lin Rou guardó silencio por un momento. Lo más importante ahora es, ¿qué está pasando con la aparición de esos dioses extraños? Todos guardaron silencio. Aún queda una última etapa. Por si acaso, debería dejar que Xiao Yu haga una simulación de realidad, murmuró Wang Ye para sí mismo y decidió intentarlo. Las 3 primeras etapas fueron aceptables, pero los extraños dioses en la cuarta etapa le dieron la sensación de que algo no estaba bien. Recordando la erupción de niebla oscura que pronto se produciría en el condado de Anpin. Comienza la simulación de la realidad. Cargando información. Tú y tu maestro de bestias han superado la cuarta etapa y siguen avanzando. Pronto, se encuentran con un mar de llamas. Frente a él hay un enorme árbol de tung escarlata. Ese parece ser el fin de la reliquia. Empiezas a cruzar con fuerza el mar de llamas. Para evitar que tu amo de las bestias lo cruce con seguridad, estás casi frito. Tras hacerlo, estás en tu último aliento. Ambos pensaron que, tras cruzar el mar de llamas, podrían obtener el fuego del alma. Pero al acercarse al árbol de tung escarlata, un misterioso hombre vestido de negro y con una máscara apareció por detrás con su mascota. En la batalla contra el otro grupo, descubriste que este tenía una mascota de nivel 3. Debido a que resultaste gravemente herido en el mar de llamas, perdiste fácilmente. Ambos murieron. La simulación ha terminado. El tiempo de supervivencia es demasiado corto, así que no hay recompensas. Cuando terminó la simulación, Wang Ye todavía estaba aturdido. Capítulo 60, Físico de mascota de grado de I. ¿Quién es esta persona?
La mente de Wang Ye estaba llena de signos de interrogación. Fueron asesinados instantáneamente. Si la otra parte también era un maestro de bestias novato que participaba en la exploración de la reliquia, ¿por qué lo mataría? Si no lo era, entonces ¿quién era? Ropa negra y máscara. Wang Ye rebuscó en sus recuerdos por un momento. No le causó mucha impresión haber visto a alguien así en la plaza en ese momento. Dado que ese era el caso, la otra parte podría haberse disfrazado después de entrar en la reliquia. Pero ¿por qué tuvo que matarlos? Será por el fuego del alma del Fénix de llama carmesí. No debería serlo, ¿verdad? Debería haber bastantes. Además, la otra parte también ha superado las 5 etapas y finalmente obtendrá el fuego del alma. No tiene por qué matarme por ello. Además, ¿qué demonios? Una mascota de nivel 3. ¿Puede una mascota de nivel 3 siquiera entrar al bosque Yiwan? Un sudor frío resbalaba por la frente de Wang Ye. Afortunadamente, había presentido el peligro acechante y había simulado con antelación. De lo contrario, habría muerto en circunstancias sospechosas. ¿Será que la otra parte se había disfrazado? Y por eso ha aumentado la dificultad de las etapas. Wang Ye frunció el ceño levemente, con algunas dudas en su corazón. Si la otra parte podía evadir las rondas de inspecciones externas, significaba que sus antecedentes no eran simples. ¿Podría este misterioso hombre de negro tener algo que ver con la erupción de niebla oscura en el condado de Ampin? Wang Ye tuvo una reflexión. Leyó atentamente los registros de la simulación de la realidad. La quinta etapa es un mar de llamas, que obviamente es muy difícil de cruzar tanto para la mascota como para el amo de las bestias. Con mi fuerza, aún necesito que Xiao Yu me proteja, por eso tanto él como yo sufrimos heridas graves después de eso. Joder. Soy yo quien está frenando a Xiao Yu. Wang Ye miró a Xiao Yu. Chirrido. Xiao Yu miró a Wang Ye como si dijera ¿qué piensas? Wang Ye tomó unas pastillas para recuperar su poder espiritual y comenzó a reflexionar. Parecía que tenía que mejorar. Si tuviera el físico de Xiao Yu, no debería ser un problema para él cruzar el mar de llamas solo. Todavía tengo 2 oportunidades más para ejecutar la simulación de realidad. Debo reservar una para que Xiao Yu evolucione. Solo entonces podré ver si puedo escapar de la erupción de niebla oscura en el condado de Ampin. El abrigo de plumas de Xiao Yu aún no era de un nivel suficientemente alto, pues aún le faltaba un poco para evolucionar. Por lo tanto, la simulación de realidad aún no podía simular la evolución de Xiao Yu. Después de todo, el truco no existía en la simulación de la realidad, por lo que Xiao Yu no podría alcanzar el reino de maestría máxima de Federkout en solo unos pocos días, y mucho menos evolucionar. Todavía puedo ejecutarlo una vez. Si el tiempo de simulación fuera demasiado corto, no habría recompensa. Dado que ese es el caso, optaré por abandonar la evaluación en la simulación esta vez. Debería esforzarme al máximo para vivir un poco más, para formar una relación más profunda con Xiao Yu y obtener la recompensa. Cuando casi terminó de tomar sus pastillas, su poder espiritual también se recuperó. Wang Ye decidió continuar simulando con Xiao Yu y aún no entró en la quinta etapa. Comienza la simulación de la realidad, cargando información. Decidiste retirarte de la reliquia. Tras hacerlo, todos quedaron inmensamente sorprendidos de que hubieras logrado superar la cuarta etapa y obtenido grandes recompensas. Tiempo después, ambos se enteraron de que un joven prodigio de la ciudad de Qixin, Tang Tuan, había ocultado su fuerza a propósito y se había infiltrado en el bosque de Yiwan para la reunión, obteniendo con éxito el fuego del alma. Desafortunadamente, debido a los poderosos antecedentes de la otra parte, las autoridades de la ciudad de Yaoguan no se atrevieron a decir nada. Ese día, tú y tu maestro de bestias decidieron quedarse temporalmente en la ciudad de Yaoguan. Esa noche, tu maestro de bestias planeó informar a Lin Rou sobre el inminente incidente de la niebla oscura en el condado de Ampin. También usó su talento de memoria profunda como pretexto para que la otra parte creyera en él. Al día siguiente, una misteriosa mujer que decía pertenecer a un departamento relacionado vino a buscarte y confirmó que todo lo que decía tu maestro de bestias era cierto. La niebla oscura iba a estallar en el condado de Ampin,
pero, por desgracia, tras un mes de búsqueda, seguían sin encontrar la fuente. Entonces, te enteraste de que, debido a lo sucedido con Lin Lei, los altos mandos enviaron personal de los departamentos pertinentes a investigar el asunto. Pero al cabo de un mes, descubrieron que la niebla oscura estallaría. Tras informarle a Lin Rou sobre la inminente erupción de la niebla oscura en el condado de Ampin, descubrieron a tu maestro de bestias, razón por la cual la señora vino a preguntar por ello. Unos días después, la oscura niebla seguía estallando en el condado de Ampin. Aunque se habían hecho preparativos con antelación, los efectos no parecían ser los ideales. Todos los miembros del cuerpo de investigación del condado de Ampin murieron, incluyendo al comandante Lin Rou. Debido a su talento especial como maestro de bestias, fue valorado por cierto departamento que lo reclutó. Unos meses después, debido a que usted y su Beastmaster tuvieron un serio problema para mejorar, dicho departamento rompió su relación contractual con su Beastmaster, quien más tarde se unió a otro cuerpo de investigación y se convirtió en un investigador común. Unos años después, te convertiste en una mascota de nivel 4. Durante una de tus sesiones de práctica, tuviste una revelación y Federkout finalmente alcanzó la cima de la maestría. Como resultado, completaste tu primera evolución y adquiriste un gran potencial. Sin embargo, en ese momento, la provincia de Singhai ya se había convertido en un campo de batalla de niebla oscura. Al no haber cumplido su promesa, tu maestro de bestias estaba deprimido. 10 años después, debido a la escasez de recursos y a la desconocida ruta de evolución, tu maestro de bestias no pudo ayudarte a evolucionar de nuevo. Quedaste estancado en el nivel 6 de una estrella. Con tu decente fuerza, lograsteis vivir una vida digna. Disfrutasteis de una vida así. Unos años después, ambos fueron a un reino secreto a gran escala para investigar. Fueron atacados por varios dioses extraños de alto rango y ambos murieron en combate. Fin. La simulación ha terminado. El gorrión verde ha sobrevivido 18 años en la simulación de realidad. Ha alcanzado el nivel 6 de una estrella y su relación con el Señor de las Bestias ha mejorado. Puedes conservar una de las 3 opciones siguientes. Obtén una habilidad actual de tu mascota. Obtenga una característica actual de su mascota. Obtén una de las 6 dimensiones actuales de tu mascota. Esta vez, había elegido un camino diferente. No interactuó mucho con Mingwan Enterprise, por lo que no provocó a ninguna facción hostil hacia él. Aún así, la cantidad de información que obtuvo de esta simulación fue enorme. Tang Tuan, un prodigio de la ciudad de Tianquan, había escondido su verdadera fuerza para participar en la reunión de los 100 pájaros y adquirir el fuego del alma. En ese caso era él esa persona misteriosa. Dejando eso de lado, no esperaba que el asunto de Lin Lei atrajera la atención de cierto departamento, no significaba eso que dicho departamento probablemente no era simple en absoluto. ¿Cómo pudieron enterarse a través de Lin Lei que la niebla oscura iba a estallar en el condado de Ampin? Estaba desconcertado porque, según la información disponible en el mundo real, el asunto de Lin Lei no tenía nada que ver con la erupción de niebla oscura en el condado de Ampin. El propio Wang ya había podido predecir el futuro mediante sus simulaciones, lo que le había llevado a atar cabos. Así, llegó a la conclusión de que existía una conexión entre ambos asuntos. Pero, en realidad, ni siquiera él había podido aportar ninguna prueba que demostrara siquiera su relación. Pensar que este departamento competente podría averiguar una parte de la historia. Lo más aterrador es que el maldito departamento tampoco pudo encontrar el origen del brote. Esto significa que ni siquiera ellos pudieron encontrar al extraño dios de alto rango escondido entre los humanos. Claro, también podría ser que el tiempo fuera demasiado corto, después de todo, solo investigaron durante un mes. Era normal que su contrato se rescindiera en la simulación. Al fin y al cabo, sin el tramposo, todos sus aspectos, tanto él como su mascota, eran normales. Era improbable que un departamento tan especial permitiera que una persona normal permaneciera. Afortunadamente, esta vez, había sobrevivido más tiempo. Aunque la fuerza de Xiaoyu había aumentado muy lentamente. De alguna manera,
Había completado con éxito su evolución para convertirse en un gorrión de luz brillante y logró llevar una vida decente durante una década en la simulación con su potencial de primera clase de emperador. Desafortunadamente, su evolución llegó demasiado tarde. Ya estaba en el nivel 4 cuando finalmente terminó su evolución de nivel 1, mientras que los demás ya estaban en el nivel 2. Pensar que solo después de alcanzar el nivel 4 su habilidad alcanzó el reino de maestría máxima, Wang Ye negó con la cabeza en secreto. Confiando en las habilidades de comprensión de Xiaoyu, le tomó al menos algunos años a Feder Kout alcanzar el reino de maestría máxima. Fue simplemente ridículo. ¿Cuál debería elegir?, murmuró Wang Ye. Tenía muchas opciones, pero no estaba seguro de poder utilizarlas. Ya que hay un mar de llamas por delante, ¿no sería mejor elegir una habilidad? Si elijo abrigo de plumas, pero no tengo plumas. Incluso con un abrigo de plumas en el reino de gran éxito, sin plumas, la estructura será diferente y los efectos se reducirán considerablemente. Esto es similar a la danza del cielo de antes. Los efectos que Xiaoyu puede desatar al usar la habilidad son mucho más fuertes que cuando la uso yo. Al fin y al cabo, soy humano, así que no soy muy compatible con las habilidades de Xiaoyu. En lugar de tener habilidades fuertes, es mejor tener un cuerpo fuerte. Elegir una de las 6 dimensiones es sin duda la mejor opción. Crecimiento en 6 dimensiones, fuerza, DI, constitución, DI, agilidad, DI, resistencia espiritual, DI, energía, C, alma, C. Después de obtener la característica del pájaro espiritual de la llama dorada la última vez, las 6 dimensiones de Xiaoyu habían crecido bastante. Sin embargo, tampoco habían cambiado mucho en las simulaciones posteriores. Esto se debía a que no había evolucionado y sus 6 dimensiones habían alcanzado el límite superior. Por lo tanto, por muy alto que fuera su proceso de crecimiento en las simulaciones, sería difícil que se produjeran cambios. Después de todo, las evoluciones aumentan el límite superior de una mascota. Debería elegir una constitución de grado de I. Antes, elegí un crecimiento de alma de grado de I, así que esta vez, un crecimiento de constitución de grado de I. Ahora que tanto mi crecimiento de alma como mi constitución han mejorado, ya no debería sentirme débil. Después de hacer su elección, el cuerpo de Wang Ye sufrió un espasmo y cayó al suelo. Pío, pío. Al ver caer a Wang Ye, Xiaoyu gritó de inmediato presa del pánico. En ese momento, Wang Ye sintió como si todo su cuerpo se desgarrara. Un torrente de energía surgió en su cuerpo, inundándolo con fuerza, inundándolo con fuerza. Fue extremadamente incómodo. Innumerables impurezas comenzaron a ser expulsadas de su cuerpo. Después de varias horas, Wang Ye, que ahora estaba cubierto de impurezas negras, apenas logró ponerse de pie. Hambriento, tenía mucha hambre. Sin embargo, podía sentir que ahora todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. Wang Ye lavó las impurezas negras que ya se habían condensado en costras, revelando una piel tan tierna como la de un bebé recién nacido. Xiaoyu, que estaba de guardia a un lado, estaba acostado boca abajo y durmiendo, babeando. Este pequeño desalmado, durmiendo así, Wang Ye miró a Xiaoyu con fastidio, y luego se puso ropa nueva. Apretó las manos con fuerza mientras se acostumbraba a su cuerpo increíblemente poderoso. En realidad, no sabía qué significaba el concepto de una constitución de grado de I en una mascota antes de esto, pero ahora lo sabía. Fue demasiado aterrador. Si regresara a la Tierra y tuviera tiempo para crecer y entrenarse, su constitución sería al menos comparable a la del Capitán América. Por fin siento que ya no soy un debilucho. Wang Ye estaba abrumado por las emociones. Normalmente, solo los maestros de bestias con talentos de la secuencia de talentos no humano podrían ser comparables a las mascotas en términos de aptitud física. En cuanto a aquellos con talentos de otras secuencias de talentos, por lo general no eran rival para sus mascotas en términos de aptitud física. Nunca pensó que un día podría alcanzar la aptitud física de una mascota. Wang Ye palmeó suavemente a Xiaoyu, queriendo despertarlo. Inesperadamente, no se había acostumbrado a su constitución actual, de modo que aunque su fuerza no había aumentado mucho, todavía era mucho más fuerte que antes.
Como resultado, envió al dormido Xiaoyu a volar con una bofetada. Xiaoyu. ¿Quién era? Un enemigo había llegado. Xiaoyu voló inmediatamente y luego vio a su maestro bestia. De alguna manera parecía diferente ahora. Vamos. A la quinta etapa. Dijo Wang Ye con gran entusiasmo. Vamos a ver a Tang Tuan. Xiaoyu exhaló, se secó inmediatamente la saliva con su ala y gritó en voz alta, chirrido. Cargar. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.